Hola chicos y chicas de Integra. El video del día de hoy trata sobre reacciones químicas y está dirigido a estudiantes de noveno grado que cursan la materia de ciencias. Para empezar, vamos a hablar sobre reacciones y ecuaciones químicas. Una reacción química es un proceso en el que una o más sustancias se transforman en otras sustancias diferentes. Por otro lado, una ecuación química es la representación simbólica por medio de fórmulas químicas de las reacciones químicas. La información que contiene la ecuación química nos permite determinar cuáles son los compuestos o átomos iniciales, también llamados reactivos, y lo que se obtiene después de la reacción, es decir, el producto. Además, la ecuación química tiene que cumplir con una importante ley de la química, la ley de la conservación de la materia. Esta ley postula que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Como parte de una ecuación química, tenemos los reactivos o reactantes, que son los materiales iniciales antes de la reacción, los productos, que son los materiales que resultan de la reacción química, la flecha que se coloca entre los reactantes y los productos y significa produce, y el coeficiente, que indica la cantidad de moléculas o átomos que participan en la reacción. Las reacciones químicas se pueden clasificar según sus cambios energéticos, que a su vez se subdivide en cambios endotérmicos u exotérmicos, y según sus manifestaciones organolépticas, que a su vez se subdivide en desprendimiento de gas, formación de un precipitado y cambio de color. En los cambios energéticos, la energía se va a conservar durante estas reacciones químicas y se subdividen en dos: en endotérmicas, que absorben energía, y en una ecuación química está representado en los reactivos o sobre la línea de reacción, o exotérmicas, que desprenden energía. En una ecuación química, la energía se representa en los productos. Según sus manifestaciones organolépticas, que son los cambios que se pueden observar a simple vista al presentarse la reacción, se subdivide en tres. Si la reacción desprende gas, al menos uno de los productos se obtiene en forma gaseosa. En una ecuación química, esto se va a representar con una flecha para arriba a la par del gas. Si en la reacción se forma precipitado, al menos uno de los productos se obtiene de forma sólida. En una ecuación química, esto se va a representar con una flecha para abajo a la par del sólido. Y el cambio de color, que al presentarse una reacción química, al menos uno de los productos muestra un color diferente al de los reactivos. Las ecuaciones químicas se deben de balancear para cumplir con la ley de la conservación de la materia. Entonces esto tiene una serie de pasos. Como paso 1, vamos a identificar los átomos que están participando en la reacción. Como paso 2, vamos a ver que los números que aparecen como subíndices a cada lado de los átomos indican cuántos de ellos están participando en la reacción. Si no tienen, se sobreentiende que es 1. Como paso 3, vamos a comparar el número de átomos de cada extremo de la reacción y tratar de igualarlos. Esto va a ser, primero, al balancear todos los elementos diferentes al hidrógeno y oxígeno, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. Como último paso, vamos a comparar la cantidad de átomos que están presentes al lado de los reactivos y los productos. Para que esto nos quede más claro, vamos a hacer un ejemplo y vamos a balancear la ecuación química de la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. En este caso, los reactantes son el hidrógeno y el oxígeno y el producto es el agua. Entonces, como paso 1, vamos a verificar si existe la misma cantidad de átomos de cada lado de la flecha. Contamos el número de átomos de cada elemento de lado y lado. Entonces, del lado izquierdo de la flecha tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Del lado derecho de la flecha tenemos 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno, por lo que esta ecuación no está balanceada, ya que tenemos más átomos de oxígeno del lado de los reactantes que del lado de los productos.
Como paso 2, vamos a tantear el o los coeficientes necesarios para igualar los átomos de lado y lado. En este caso, colocamos delante de la fórmula del agua el número 2, lo que significa que tenemos 2 moléculas de agua. Por lo tanto, ese número 2 se multiplica por los subíndices que tengamos del lado donde pusimos el coeficiente. Entonces, ahora vamos a contar nuevamente. Del lado izquierdo de la flecha tenemos 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y del lado derecho de la flecha tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. A pesar de que ahora tenemos la misma cantidad de átomos de oxígeno de un lado y de otro, ahora tenemos 4 átomos de hidrógeno del lado de los productos contra 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactantes. Ahora, si colocamos un 2 delante del hidrógeno en los reactantes, vamos a tener 4 hidrógenos de lado y lado, con lo que la ecuación química queda balanceada. Entonces vamos a contar. Del lado izquierdo de la flecha tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y del lado derecho tenemos 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, por lo que efectivamente nuestra ecuación queda balanceada. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las reacciones químicas en el ámbito industrial, como por ejemplo los aditivos. Los aditivos constituyen importancia en el valor de los alimentos procesados, ya que son empleados a alimentos más de 2.000 aditivos alimentarios, colorantes artificiales, edulcorantes, antimicrobianos, antioxidantes, autorizados para usarse en los alimentos. La mayor parte de los alimentos, como harinas y enlatados, contienen aditivos, pero aún así, más que todos estos, las golosinas. El hidrógeno. En las grasas, aceites y ácidos grasos, el hidrógeno se aplica para modificar algunas propiedades físico-químicas, tales como punto de fusión, estabilidad química y disminución del color y olor. Los aceites comestibles comúnmente hidrogenados son los de soya, palma, maní y maíz. Luego, los combustibles alternativos son diferentes fuentes de energía que se emplean en sustitución de los combustibles fósiles para el desarrollo de las actividades asociadas a estos. Los combustibles alternativos son carburantes pensados para sustituir a los combustibles fósiles o derivados del petróleo. Muchas gracias por poner atención. Aquí les dejo las referencias.